¿Imaginas no tener que cargar más gasolina en tu automóvil o moto gastando una fortuna o yendo a un determinado lugar para cargar? ¿Imaginas un mundo donde todo lo que compras en el supermercado o en una tienda sea mucho más barato de lo que es hoy solo porque los costos de producción y transporte son casi nulos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, siendo que estamos en pleno siglo XXI y la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, por qué estamos usando aún combustibles del siglo XIX? ¿Qué no han podido inventar algo que sea más barato y produzca menos daño al medio ambiente con menos emisiones de gases? Pero ¿qué si te diría que hay una manera de hacer funcionar un motor a explosión con solo un elemento básico? ¿Qué si te diría que los motores pueden funcionar solo con agua? Quédate para ver este video que te volará la cabeza y te hará pensar muy seriamente si el mundo en el que vivimos hoy cambiara el combustible fósil por uno mucho más limpio e inagotable. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Es un recurso no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía y materia prima para la generación de una gran variedad de derivados, entre los que se incluyen la mayoría de los plásticos y los combustibles para los automóviles, aviones, camiones, trenes y transbordadores espaciales. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de usar el petróleo y usáramos agua? O mejor dicho, un componente del agua, el hidrógeno. Pero, ¿cómo es posible que desde el agua se pueda obtener una explosión que haga funcionar un motor? Bien, como sabemos, la fórmula del agua, también llamada monóxido de dihidrógeno, está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, el famoso H2O. Si separáramos el oxígeno por un lado y el hidrógeno por el otro, nos quedaría en este último un gas altamente inflamable. Very impressive. Cool. Cool. Pero, ¿cómo puede ser posible una cosa así? ¿Se puede descomponer la molécula del agua para dejar solo el hidrógeno y así utilizarlo como combustible? La respuesta es sí. Es posible y se puede realizar inclusive de manera casera, sin muchos artefactos complejos, a través de un proceso llamado electrólisis. La producción de hidrógeno por la electrólisis del agua es la forma más ecológica de convertir electricidad en un combustible químico. La industria no ha utilizado mucho este proceso de la descomposición del agua. Algunos dicen que es debido al coste de los catalizadores de metales preciosos que se necesitan, que normalmente son platino o rutenio. Pero unos investigadores han encontrado ahora una forma de obtener eficientemente hidrógeno a partir del agua. Un equipo de la Universidad del Estado de Washington en Pullman, Estados Unidos, ha desarrollado un catalizador para descomponer agua a partir de metales de bajo coste, que tiene un rendimiento igual o mejor que los hechos de metales preciosos usados para este proceso. Para su catalizador, el equipo de investigación añadió nanopartículas de cobre que son relativamente baratas, a una estructura basada en cobalto. En las pruebas realizadas, el nuevo catalizador produce oxígeno mejor que los catalizadores comerciales y produce hidrógeno a un ritmo comparable al de estos. En los años 90, un hombre llamado Stanley Allen Meyer creó y patentó un proceso
que haría que los motores de combustión interna funcionasen con agua a través de un dispositivo que llamó Water Fuel Cell, o sea, célula o pila de combustible de agua. Este invento fue un caso muy controvertido. Meyer afirmó que un automóvil readaptado con su dispositivo podría utilizar el agua como combustible en vez de gasolina. En 1996, un tribunal de Ohio determinó que las afirmaciones de Meyer sobre su pila de combustible de agua y el automóvil que propulsó eran fraudulentas y ordenó que Meyer devolviera el dinero a los inversores que lo habían demandado. Según Meyer, un auto que funcionara con este método podría recorrer más de 4.400 kilómetros, la distancia entre Los Ángeles y Nueva York, con alrededor de 80 litros de agua, nada más. Meyer fue entrevistado en aquella época por la emisora WSYX de Ohio y presentó ahí su invento a la sociedad, alegando que el petróleo puede ser tranquilamente reemplazado por el hidrógeno extraído del agua a través de la electrólisis. Según algunos, esto no gustó en absoluto a las grandes petroleras que controlan la economía mundial, ya que si todos, autos, aviones, camiones, trenes, motos, usaran el agua como combustible, ellos serían los primeros en salir perdiendo. Stanley Meyer falleció repentinamente el 21 de marzo de 1998 después de cenar en un restaurante. Si bien la autopsia reveló que murió de un aneurisma cerebral, varias personas sugieren que Meyer habría sido intencionalmente envenenado y que tanto las compañías petroleras como el gobierno de Estados Unidos estarían involucrados, aunque esto quizás nunca lo sabremos en realidad. Quizás no sea fácil y sea costoso hacer funcionar un motor con hidrógeno sacado del agua de manera casera, pero ¿realmente crees que si las industrias se pusieran a mejorar estos inventos, no lograrían hacer funcionar un motor a través de la electrólisis? Con tantos inventos y logros alcanzados por la humanidad, ¿realmente crees que no se pueden reemplazar los derivados del petróleo que tanto daño causan por un combustible limpio extraído de algo que está en todos lados como lo es el agua? Por otro lado, ¿qué crees que sucedería con las economías mundiales si de repente aquella materia prima que controla los mercados es reemplazada por algo que sale de tu grifo? Comenta qué crees respecto a esto, dale like, suscríbete y haz clic en la campanita para enterarte sobre más cosas que debes saber. ¡Hasta la próxima!